Cuando un movimiento político surge desde la disidencia social exacerbada, las estructuras de esa disidencia construyen una serie de agendas que plantean cambios sustantivos para atender y superar demandas sociales de diversa índole. En el proceso histórico del crecimiento acelerado de la izquierda institucional en México, una de esas agendas alcanzó una urgencia de prioridad indiscutible: la paridad de género. Hoy, en Coyuntura, analizamos la herencia patriarcal del sistema político mexicano, fiel reflejo de la organización social, y cómo la construcción actual de un andamiaje jurídico que impacta directamente en las estructuras institucionales de la política y la sociedad mexicanas ha intentado saldar esa deuda histórica, no solo de desigualdad o disparidad con el género femenino, sino que aborda la necesidad de garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Aunque no podemos dejar de lado el peligro latente de la frivolidad, exceso o la descalificación injustificada de legítimos debates políticos. Digamos que un riesgo latente de ir construyendo los precedentes que desvirtúan el mismo sentido de estos avances impostergables está presente. En nombre de Libres, Justos y Dignos, el hijo del ajolote, medios digitales. Yo soy Sofía Quirós y esto es Coyuntura. Comenzamos. Para entender la encrucijada actual, es indispensable revisar cómo se construyó materialmente este camino. La obtención del voto femenino en 1953 no desmontó las estructuras patriarcales de inmediato. En realidad, abrió un largo periodo en el que la participación de las mujeres quedó confinada a la simulación. Tuvieron que pasar más de 4 décadas para que las exigencias de la izquierda social obligaran a transitar de las simples sugerencias de cuotas en los 90 a un marco de verdadera obligatoriedad legal. Esta evolución legislativa avanzó a golpe de reformas concretas. Pasamos de los mínimos del 30 y 40% en los primeros años del siglo a la paridad constitucional de 2014. Fue en 2019 cuando se consolidó el principio de paridad en todo, extendiendo esta exigencia incluso a los organismos autónomos. A la par, el derecho social blindó a las familias con la tipificación de la violencia económica a través del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias y la posterior Ley 3 de 3 contra la violencia. La regla quedó clara: el Estado no puede empoderar ni financiar a quienes vulneran sus propios hogares. Es en este contexto de transformación que surge la Ley de Violencia Política en Razón de Género, en abril de 2020. No fue un decreto aislado, sino una profunda reestructuración que modificó 8 leyes federales para atacar la resistencia sistémica desde los ámbitos electoral y penal. Se dotó a las instituciones de mecanismos punitivos severos, como el Procedimiento Especial Sancionador y el Registro Nacional de Personas Sancionadas. Una herramienta que, al retirar el criterio de modo honesto de vivir, implica la muerte civil de cualquier aspirante. Hablamos de un escudo indispensable para proteger la participación política de las mujeres. Sin embargo, la aplicación práctica de esta norma nos está confrontando con una preocupante contradicción dialéctica. Lo que fue diseñado para emancipar a las mujeres de la opresión estructural, hoy corre el peligro de ser confiscado por una burocracia judicial con fines facciosos. El andamiaje de protección está sufriendo una preocupante mutación. Se está utilizando como una mordaza institucional para silenciar la disidencia parlamentaria y proteger a funcionarios públicos del escrutinio ciudadano y del debate político parlamentario. El núcleo del problema es que la judicatura electoral pretende colocarse por encima de la soberanía constitucional, vulnerando un principio fundacional de nuestra República, el artículo 61, que garantiza la inviolabilidad absoluta de las opiniones expresadas por los legisladores. El fuero procesal no es un cheque en blanco para la impunidad individual, sino una protección colectiva para asegurar que la tribuna sea un espacio de debate libre, sin temor a represalias o persecuciones políticas desde el aparato del Estado. Al subordinar la libertad de expresión legislativa a interpretaciones administrativas expansivas, las autoridades imponen un alarmante control moral sobre la representación popular. Y el laboratorio de este disciplinamiento institucional lo estamos viendo en el acoso normativo desatado en contra del senador Gerardo Fernández Noroña. Si analizamos los hechos desde el rigor de la dialéctica, la acusación de supuesta violencia de género ejercida hacia Grecia Quirós, alcaldesa de Uruapan, carece de sustento material. En la intervención del senador en la tribuna no existe un solo elemento de discriminación identitaria o agresión hacia el género. Lo que se ventiló ahí fue la confrontación ideológica descarnada
y la interpelación legítima al ejercicio del poder, una práctica consustancial a la vida parlamentaria. La controversia roza la frivolidad jurídica cuando revisamos la queja por la supuesta molestia ocurrida al interior del propio recinto del Senado. Este recurso ya había sido desechado y sobreseído por el Instituto Electoral de Michoacán por ser totalmente infundado. Los registros en video son contundentes. La alcaldesa ingresó al salón de plenos por invitación del senador Emanuel Reyes Carmona, y en ese mismo espacio, un grupo de aproximadamente 10 legisladoras y legisladores morenistas se manifestaron abiertamente y de forma colectiva a favor de la precandidatura de Raúl Morón a la gubernatura del estado. El senador Fernández Noroña se sumó a esta manifestación de apoyo, ya casi al final de la misma, hecho que se comprueba con el material videográfico del propio canal del Congreso y materiales públicos en redes sociales. Lo cierto es que pretenden construir una narrativa falaz que señala al senador como el orquestador individual de una molestia colectiva, ignorando las pruebas fácticas y el testimonio del video. A pesar de esto, el Tribunal Electoral de Michoacán ordenó reabrir el expediente. Esta reactivación artificial demuestra cómo los tribunales abdican de su función técnica para actuar como ejecutores de consignas políticas y vetos facciosos. El peligro de convalidar este exceso no radica únicamente en la afectación a un caso particular, sino en el retroceso democrático que significa para el país. Al rebajar una ley histórica al terreno del capricho procedimental y la banalidad, se vacía de contenido la lucha legítima de las mujeres y se instrumentaliza el dolor real para convertir la norma en una aduana de censura desde los instrumentos técnicos de un tribunal electoral que asume un perfil faccioso que deslegitima una herramienta que se construyó bajo los principios de equidad sustantiva. Lo que estamos presenciando es el uso estratégico del derecho como un mecanismo punitivo para congelar a cuadros políticos relevantes que resultan incómodos. Si permitimos que la agenda de género sea secuestrada como un privilegio de clase para silenciar la interpelación social, el debate público será sustituido por una simulación estéril. La verdadera equidad no se construye amordazando la tribuna, sino defendiendo la palabra libre como el territorio inexpugnable de la soberanía popular. Antes de despedirnos, les recomendamos la lectura de nuestro periódico digital de publicación quincenal. Me refiero a El Ajolote. Bueno, pues la más reciente publicación de este medio alternativo de pensamiento crítico tiene un artículo surgido de la pluma de nuestro camarada y productor general de estos espacios, Luis Mauricio Rojas, donde desarrolla este mismo tema con más profundidad. Les compartimos el link de descarga en el comentario fijado de esta plataforma. En nombre de nuestro colectivo, Libres, Justos y Dignos, de El Hijo del Ajolote, Medios Digitales, y de toda nuestra plataforma de pensamiento crítico, yo soy Sofía Quirós y esto fue Coyuntura. Muchas gracias y hasta la próxima.